Les presento a Lourdes Rafaela López. Como ven ahí, profesora de matemáticas de profesión, no muy dada para el arte culinario, pero bueno, se defendía con lo elemental para que no nos muriéramos del hambre. Amante del béisbol, apasionada de su trabajo, una trabajadora empedernida. Ustedes ven allí a mi hermano, que para ese momento tendría 5 años, y a mí, con 2 añitos. Esto es importante porque ella es la protagonista de mi charla y de mi cruzada. Resulta que por un evento negativo, irreversible, que sucedió un día común, un 5 de junio del 87, allá en Ciudad Bolívar, donde nosotros vivíamos. Mi papá y mi mamá, médicos, salieron a una actividad de su trabajo, se subieron a una avioneta y tuvieron un accidente aéreo para no volver más a la casa. Resulta que ese evento desencadenó que mi abuela materna y la hermana de mi mamá se ocuparan de nosotros. Por lo tanto, ella ocupó ese rol maternal sin saberlo, sin decidirlo, porque no tuvo hijos propios. Y bueno, se embarcó en esa actividad que con sus bemoles, como a todos nos ha tocado vivir, cosas buenas, cosas malas, pero ella trabajaba incansablemente y a las 7, 8 de la tarde llegaba a revisarnos la tarea. Y cuidadito que no tuviésemos la tarea lista y buena, porque ay. Así tuvimos nuestra vida, como muchas familias, como la gran mayoría de esos núcleos disfuncionales que encuentran la normalidad. Fuimos a la universidad, estudiamos medicina, año 2006. Todo funcionando perfecto, se reciben ya sus 2 hijos, vamos a trabajar, ahora el momento en que ella se relaje. Tiene 55 años para ese momento y le diagnostican un cáncer de mama. Lourdes nunca se hizo una mamografía de screening. Ella nunca tenía tiempo, obvio, siempre tenía que trabajar. Pero no obstante eso, pasó más o menos 6 meses sin decirnos que estaba con dolor en la pechuga, su mama izquierda, que después sintió un poroto, que el poroto fue creciendo hasta que ella le incomodaba para cargarse de ese lado a dormir. En ese momento, sacando los miedos que pudo haber sentido, sacando todas las inseguridades, mujer sola, con los niños, que ya éramos adultos, nos confesó lo que tenía. Claramente, recién recibidos de médicos, poco conocemos, y me confieso como absolutamente desconocido el tema del cáncer de mama, a diferencia de lo que es mi realidad ahora, por lo que decidimos confiar en todo lo que nos plantearon los médicos. Les digo, era una ciudad chica, al sur de la capital, Caracas, así que, bueno, con lo que se tenía trabajaron, pero yo solo recuerdo malas experiencias. La verdad es que para mí, tanto para mí como para nuestro núcleo familiar, fue terrible. Fue como todo un desatino, desde el principio. Una cirugía que no estuvo bien, como ustedes ya han comentado, quimioterapias que se sintieron pésimo. La evolución de la enfermedad siempre fue hacia peor. Y bueno, cuento corto, 13 meses después, metástasis cerebelosa, a los huesos, muy doloroso, el cuento finalizó. Mi tía, que fue mi madre, fallece. Bueno, entonces podemos decir que todo estuvo mal, podemos decir que, y yo en este momento, y como muchas veces lo hice, reflexiono,
pudo haber sido diferente si ella hablaba antes, si ella se hubiese hecho su mamografía antes, si no hubiésemos esperado todo lo que esperamos. La verdad es que todas esas sensaciones, toda esa pena, me llevaron a pensar que de repente yo podía ser un ente distinto, porque a todas estas yo siempre pensé que iba a ser pediatra como mi mamá. Pero en ese momento, después de haber atravesado o de vivido la otra cara de la moneda, la del paciente que como familiar de paciente duerme debajo de la cama de hospitalización en un hospital público, de ver todo lo malo, probablemente yo convertirme en una persona que pueda aportar algo positivo a alguien, a una persona al menos, a hacer lo que desde mi criterio fue lo completamente diferente a lo que hicieron los médicos en ese momento con ella, porque yo me sentía molesta con todos, con ella, con los médicos, con la vida, porque al final se la habían llevado. Y así empezó mi camino hacia la mastología. Fue algo así como una redención. Y esto me lleva a comentarles datos de que la situación actual no es buena, pero que las estadísticas dicen que a futuro no se pone mejor. Es decir, estadísticamente estamos en un punto donde a nivel mundial, estos datos son para el año 2020, 2022, a nivel mundial habían 2.260.000 diagnósticos en el mundo y se morían un poco menos, como 1.760.000, y para América los datos son como bien proporcionados, y la proyección es que para el año 2040 solo va a aumentar el diagnóstico y por ende van a aumentar también las muertes. Eso aunado a lo que ya comentaron también esta mañana, de que tenemos un subregistro por una realización inadecuada o un cumplimiento inadecuado de los screening o tamizajes mamarios, también me hace reflexionar y pensar que estamos como una especie de banquete, festín, donde está una mesa servida con muchos alimentos y hay muchas personas alrededor con hambre. Eso es más o menos lo que mi analogía de qué es lo que pasa. Está el programa, porque afortunadamente Chile cuenta con un programa de detección primaria, que si bien tiene sus bemoles, lo tiene. Hay países en donde no existe esto. Entonces, para lograr impactar en mortalidad, efectivamente la tasa de realización de mamografías no se cumple. Y eso, como mujeres, como población, nos tiene que hacer clic en la cabeza y hacernos reflexionar por qué. Si es tan sencillo ir a realizarse el estudio, ¿por qué simplemente no ir a hacérselo? Por lo tanto, nos toca recibir pacientes que, como Lourdes, consultan en etapas avanzadas, pero también nos toca recibir pacientes que se diagnostican en fases tempranas y que afortunadamente les podemos ofrecer alternativas. La mañana de hoy hemos tenido testimonios de mujeres que han salido adelante y eso es el principal motor. Para mí, mi cruzada es ella, el inicio fue ella, pero cada una de las pacientes que entra por la puerta del consultorio es un reto, porque siempre es esa sensación de no querer que se repita el patrón, de que no le vaya mal. Yo veo en promedio 60 pacientes a la semana, entre las nuevas, los controles, etc. Ustedes pueden imaginarse que 60 pacientes semanales, uno tiene historias, así mucha agua que ha pasado debajo de ese puente. Yo tengo afortunadamente, desde que llegué a Chile, 8 años trabajando en lo que me gusta, en lo que me apasiona, atendiendo pacientes con cáncer de mama. Y les voy a contar unas buenas y unas malas. Pero Clara, de 29 años, es esa imagen de esa niña
que probablemente le pasó lo mismo que a Magda, sintió que cualquier otra cosa era más importante y esperó, tal vez esperó mucho para consultar. ¿Y cómo le va a pasar algo a ella de 29 si ella es muy joven? Entonces tenía su niñito, consultó una etapa avanzada, una etapa 3 del cáncer, no le fue bien, pasaron meses y falleció. Pero está al otro lado de las que pueden contar su historia linda, como Marcela, por ejemplo, de 41 años, a la que se le diagnosticó un cáncer de mama bilateral. Con ella yo tenía la sensación, sí, se va a morir, no le va a ir bien. Afortunadamente, ella siempre mantuvo una actitud adecuada, positiva, no decayó, aceptaba los tratamientos, se operó y han pasado 3 años. Y la última vez que la vi, aún no sabía que venía yo a conversar con ustedes hoy, entró y tuve esa sensación, la conozco, pero no identificaba. Es ese cambio de una mujer que atravesó todo un proceso, que es la misma persona, pero a la vez luce absolutamente diferente. Pero la que tal vez me hace darle sentido a esta charla y a mi vida profesional es los pacientes como Ana, 64 años, cáncer de mama, triple negativo, T3 avanzado. Respondió mal a la quimio, el tumor estaba intacto, después de la quimio la irradiamos para ver si logramos algo, no se achicó. La operamos con el tumor puesto, la piel mala por radioterapia. Como ustedes saben, con el triple negativo no hay muchas alternativas, así que bueno, ahí ella cumplió su capecitabina y finalmente pensamos, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Han pasado 4 años desde que ella llegó a la consulta en San Bernardo y la semana pasada nos vimos y estábamos conversando porque ella es del tipo de pacientes que me lleva pay de limón a los controles hechos por ella. Y Ana, yo le dije, mírate, tienes mucho tiempo. Ay, sí, ya yo sabía que venía para acá. ¿No has pensado en que sería una buena opción que te reconstruyamos? En ese momento, Ana empezó a llorar. Ella es la vieja más risueña, es así toda de frente, chiste, positiva siempre en la vida con sus comentarios. Y en ese momento la vi flaquear, llorar, y eso para mí fue como que un frío me recorrió el cuerpo y dije, ¿qué pasó? Ana me confesó que ella desde la mastectomía no había vuelto a verse al espejo nunca más. Que le daba lo mismo, que lo que importaba era la vida, que para ella era secundario reconstruirse y que nunca lo había conversado. Y en verdad nosotros nunca lo habíamos propuesto pensando que ella no iba a estar bien. Y ahora se abre esta nueva opción y después del llanto vino una cara, una expresión de felicidad plena y me dijo, veámoslo, por supuesto que quiero, y ella es el sentido, porque por ella, yo como cirujano oncólogo que me formé, tuve la oportunidad de continuar mi desarrollo con una subespecialidad que se llama cirugía oncoplástica. Y allí puedo engranar perfectamente el resultado oncológico con el resultado cosmético y puedo devolverles felizmente esa integridad, esa reivindicación con tu yo del espejo, ese emblema de la feminidad que nos caracteriza a las mujeres. Entonces, por ella, por Lourdes que ya no está, por todas, mi pasión
constante por la cirugía oncológica de mama y por la cirugía oncoplástica me mantiene formándome constantemente para ofrecer esa alternativa y para que cada vez sean menos las mujeres que tengan que atravesar esa mutilación sin ninguna otra oportunidad. La esperanza no está en las estadísticas, está en cada historia que podemos cambiar. Yo soy Catherine Coury López, yo soy mamá, esposa, pero soy cirujano oncólogo y esa es la pasión que me mueve a estar diariamente aportando para que a lo menos una persona pueda estar mejor. Gracias.